Este texto tiene una fuerte conexión con lo que habíamos encontrado, lo que encontramos en el capítulo 9, sobre la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. El texto sigue el mismo hecho. Y en esta oportunidad Jesús se va a presentar como el pastor, y no solamente como el pastor, sino como el buen pastor de su rebaño. Pero antes de entrar de lleno en el texto, quería solamente hacer una pregunta. Lo que nosotros encontramos del versículo 1 al 6 es una parábola. Lo que encontramos en el texto es una parábola. Muy bien. Si usted lee arriba la sinopsis, dice parábola del redil, pero el versículo 6 dice que es una alegoría. Entonces, para aclarar que las hipnosis que la Biblia tiene, que no están en el original, fueron escritas por alguien, por los editores de la Biblia, que es un título, sinopsis, es un título que introduce la narración que viene abajo. Esta fue acrecentada, fue agregada con el tiempo, así como también los capítulos y versículos. En el original no había ni capítulos ni versículos, solo para su mejor identificación. Sin embargo, las hipnosis han hecho un buen trabajo, pero a veces no siempre es justo la hipnosis con lo que se relata. A veces, lamentablemente, nos desvía un poco. En este caso se puso la parábola del redil, pero no es parábola, es una alegoría. Incluso en el propio original no aparece la palabra parabolé, que sería el original de la palabra parábola, sino la palabra paromian, que significa comparación, una alegoría. Si no es una parábola y sí una alegoría, entonces eso nos ayuda mejor a hacer la interpretación del texto, porque una parábola que es una historia ficticia, siempre tiene una parábola, que es un principio hermenéutico, tiene una verdad central. Toda parábola tiene una verdad central, pero las alegorías no. Hay más verdades que pueden ser extraídas de la figura del lenguaje que se está utilizando. ¿Cuál fue el objetivo? Pregunta Charles Erdman. ¿Cuál es el objetivo que Jesús hace de esta alegoría? ¿Por qué Jesús utilizó esta alegoría después de haber sanado al ciego de nacimiento? Esto es importante porque para entender el contenido de la alegoría, dice él que primero, el objetivo de que Jesús utiliza esta alegoría, en primer lugar, es condenar a los fariseos por el trato que le dieron al hombre sanado. Porque el hombre sanado sería la oveja. Y ellos deberían ser los pastores. Pero ¿cómo lo trataron después que el hombre fue sanado? Lo trataron mal, siendo ellos los líderes, los oficiales espirituales del pueblo de Israel. Y más encima fueron y lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Entonces Jesús usa esta alegoría para contrastar él mismo, que se presenta como pastor, en oposición a el liderazgo espiritual que estaban ejerciendo los escribas y los fariseos. En segundo lugar, en primer lugar es para condenar el liderazgo de los fariseos. En segundo lugar, para animar a este hombre en su fe cristiana, porque ahora este ex ciego ya no andaría solo, porque él dijo: ¿y ahora qué hago si me expulsaron de la sinagoga? ¿Dónde me voy a congregar? Entonces Jesús va a utilizar esta figura de lenguaje
para decir que Él no va a andar solo. Él es una oveja más de un gran rebaño, donde el pastor es el propio Salvador. Y en tercer lugar, dice Erdmann, el objetivo de esta alegoría es enfatizar el propio ministerio, el propio liderazgo de nuestro Señor, que se presenta Él mismo como no solo un pastor, sino como el buen pastor, el gran líder de su rebaño. Se presenta como el pastor porque el pastor tiene la característica de incluso llegar a dar su vida por las ovejas, siendo el propio Salvador amoroso y gentil para con los suyos. Contraste completamente fuertísimo con el liderazgo de los escribas y fariseos. Imagínense usted tener un pastor fariseo, tener un pastor o un grupo de líderes en la iglesia que sean la réplica de los escribas y fariseos. ¿Qué pasaría? En contraste, Jesús es el verdadero y el buen pastor. Cuando Jesús en el Evangelio de Mateo utiliza ahí sí una otra parábola, la parábola de la oveja perdida, no sé si lo recuerda usted, ¿ya? 100 ovejas, una se perdió. Jesús, cuando va a introducir esa parábola en ese Evangelio, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y Jesús usa esta alegoría exactamente porque esta oveja que estaba ciega y que fue sanada fue menospreciada y fue expulsada sencillamente por decir la verdad. Bruce, F.F. Bruce, un buen comentarista, dice que al interpretar esta alegoría, todos nosotros debemos tener siempre en mente Ezequiel capítulo 34, que habla sobre el ministerio del pastor y cómo Dios condena a aquellos que no hacen bien su trabajo. Riley escribe así, y voy a ser literal, tal cual lo dijo. Dijo Riley: esta parábola fue anunciada por el Señor con el fin de confrontar directamente a los falsos maestros de la religión judía. Usted me dice: pero usted acaba de decir que no es parábola. Sí, pero Riley dice en el comentario que es parábola. Así que estoy siendo fiel a Riley, ¿ya? Pero dice que esta parábola tiene el objetivo de confrontar directamente a los falsos maestros de la religión judía. Empezamos entonces, vamos a hacer un análisis en 2 puntos. ¿Ya? Primero, la naturaleza del verdadero liderazgo espiritual. Jesús dice aquí en el primer versículo, mire cómo son los líderes y cómo deberían ser. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién aquí, en esta alegoría, quién es el ladrón? ¿Quién es el salteador? ¿Y quién es el pastor? Estos eran los escribas y fariseos los que estaban siendo identificados como con la figura del ladrón y del salteador. El ladrón y el salteador son aquellos que se apoderan de un bien que no les pertenece. Y para esto a veces utilizan la astucia. Incluso el propio Señor dice que los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz.
ellos utilizan la astucia, porque el texto dice que no entran por la puerta, sino que suben por otra parte. Y generalmente suben por donde uno no espera. Porque el ladrón y el salteador siempre están buscando la forma y la manera de entrar y de capturar o de apoderarse de algo que no les pertenece. El ladrón miente. El ladrón usa la astucia y a veces la fuerza. Por eso que es ladrón. El ladrón usa la fuerza. Nunca un ladrón usa los mecanismos legítimos, como entrar por la puerta. No, él sube por otra parte, dice el texto. Así son los líderes. Así eran estos líderes y todos aquellos líderes que no son pastores, sino que son ladrones y salteadores del rebaño del Señor. No tienen la preocupación de entrar por la puerta. Entran en el ministerio sencillamente para enriquecer, para obtener beneficios propios, para saquear al rebaño del Señor. No tienen preocupación con Dios, con el temor de Dios. No hay ninguna preocupación. El objetivo es entrar de cualquier forma, de cualquier manera, saltándose todos los procesos legítimos que son exigidos para aquellos que deben entrar al ministerio pastoral. Esto hacían los fariseos. No estaban preocupados con la vocación pastoral, ni mucho menos en ser los verdaderos líderes espirituales de Israel. Miren cómo trataron a un hombre que fue sanado. Le pegaron, lo golpearon, lo insultaron. ¿Qué no le dijeron? Y finalmente le dijeron: tú naciste todo en pecado, ¿qué vienes a enseñarnos a nosotros? Y fueron y lo expulsaron. Ellos eran los líderes del pueblo de Israel. O sea, en los días de Jesús, el liderazgo espiritual que estaba en las manos de los sacerdotes y también de estos escribas y fariseos estaba en la verdadera ruina. En la verdadera ruina espiritual. Así trataban a las ovejas del Señor. Incluso el Señor, en sus acusaciones que hace en el capítulo 23 de Mateo, les dice: vosotros devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Estos hombres eran impíos, malos, perversos. Y el Señor con esta alegoría los va a confrontar. Sin embargo, en contraste con este tipo de líderes, y que estos tipos de líderes no se han acabado. No se han acabado. Los escribas y fariseos tienen una poderosa descendencia en los días de hoy. No todo aquel que se para atrás de un púlpito y habla en el nombre de Dios, eso quiere decir que la persona realmente es vocacionada y está puesta por Dios allí. A veces hay muchos intereses. Tiempo atrás se lanzó un reportaje, una vergüenza, un determinado líder recibiendo 30 millones de pesos mensuales como sueldo. 30 millones de pesos. Casas por doquier en el país. Los hijos de los escribas y fariseos no han desaparecido. Sin embargo, Jesús se presenta como el pastor. En contraste con estos, que son ladrones y salteadores, Jesús se presenta como el pastor. Porque dice el Señor, el pastor, él llega al redil, porque el pastor no solamente cuidaba las ovejas, pastoreaba, de noche las dejaba en un redil, a veces se juntaban varios rebaños, y colocaban a un portero.
que tenía la responsabilidad de ponerle candado y guardar a las ovejas durante la noche. Ese portero, cuando en la mañana llegaba el pastor, el portero conoce al pastor y le abre inmediatamente. Los ladrones no entran por la puerta. Ellos saltan los cercos, invaden. No, el buen pastor, el pastor, dice que entra por la puerta. El portero lo conoce. Como lo conoce, le abre la puerta y el pastor entra. O sea, el oficio de Jesús como el pastor de su pueblo es un oficio legítimo. Legítimo. Él es el verdadero pastor. Dice luego el texto que a sus ovejas llama por su nombre. O sea, Jesús conoce a cada una de sus ovejas, considerando que las ovejas aquí son los verdaderos creyentes. En la Biblia, a las ovejas se utiliza esa figura de lenguaje para referirse a los verdaderos creyentes, siendo que los cabritos son los falsos creyentes. ¿Recuerda usted cuando Jesús habla sobre el juicio final y dice que Dios va a separar a las ovejas? ¿De quién? De los cabritos. Pero nosotros que no somos peritos en la ganadería, si a uno le preguntan así, ¿cuál es la diferencia entre un cordero y un cabrito? Dependiendo del país y de la región, casi no hay ninguna diferencia. O sea que nosotros miramos, no sabemos quién es oveja, quién es cabrito. Pero en aquel día, el buen pastor sí sabe quién es una oveja y quién es un cabrito. ¿Por qué? Porque las conoce. Las conoce tanto que las llama por su nombre. Incluso se han hecho pruebas. Se han hecho pruebas y estudios colocándole una venda en los ojos al pastor del rebaño. Y pasan las ovejas y el pastor las toca y dice, esta es la María, esta es la luna, esta es la estrellita. Las conoce completamente porque hay una relación estrecha entre el pastor y las ovejas. Por eso dice que a sus ovejas llama y las llama por su nombre porque las conoce. Qué gozo enorme saber que nosotros no somos para Dios un número dentro de un montón. El Señor nos conoce. ¿Ha tenido usted la oportunidad a veces de encontrarse en una multitud con una persona que es famosa? Usted la conoce, ¿verdad? Pero él no sabe quién es usted. Él lo saluda nomás, pero no sabe. Aquí no. Nosotros conocemos al pastor y el pastor a nosotros nos conoce. ¿No le ha pasado a usted que a veces, dentro del propio rebaño, ¿cómo se llama este hermano? A mí mismo. No, se llama Daniel. No, es Andrés. Oh, hermano Roberto. No me llamo Roberto, me llamo Eduardo. Oh. Pero a este pastor no le pasa eso. Este pastor no se confunde, porque a todas las ovejas, las conoce por su nombre y sabe su historia. El pastor se comunica con las ovejas, porque estas, dice el texto, oyen su voz. Si oyen su voz, es porque él habla, se comunica con ellas. La oveja que no llega, él la va a buscar, tal cual lo hizo David, el rey David, el gran pastor del Antiguo Testamento. Si una oveja no llega, él con su cayado va en ayuda y trae a la oveja a su redil. Dice el texto que Jesús, como el buen pastor, lidera a sus ovejas, porque las llama y las saca. Y luego va delante de ellas, no va atrás. Porque usted no va a empujar una cuerda en el piso por la parte de atrás. Una cuerda uno la tira por la punta. El líder siempre va adelante de todo el grupo.
El Señor las guía, tal cual lo dice el Salmo 23. Ese es el pastor que nosotros tenemos. El pastor que vigila permanentemente por su rebaño y cuida y alimenta y las guía y las lleva y las trae y las mantiene bajo protección porque tiene un cuidado. El pastor ama a las ovejas. Una aplicación práctica. Qué gozo es tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Nos dice el texto que Él es nuestro juez. Él no se utiliza la figura del capataz. No trata al rebaño como si fuesen burros, como si fuesen animales brutos, como ovejas. De tal forma que su liderazgo, tal cual lo dijo el Señor en Mateo capítulo 11, del 28 en adelante, cuando dice que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero, mi carga es suave. Ese es el líder que nosotros tenemos. Un líder amoroso que cuida de nosotros todos los días de nuestra vida. Y ya decía la Gran Comisión, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación, hasta el fin. Y no tenemos por qué temer. Si nosotros comprendiésemos estas verdades profundas, no tendríamos que tener temor a nada, ni a nadie. Porque el Señor es nuestro pastor. Y Él a nosotros nunca nos va a faltar. Él nos conoce por nuestro nombre y nos guía a buenos pastos. Y no solo eso, también nos libra de nuestro adversario, el lobo, que aunque aquí no está nombrado, el rebaño tiene adversarios, varios adversarios, entre ellos el principal, el lobo. De él también el Señor nos protege. No hay cómo decirlo, que es imposible no recordar que en este texto el Salmo 23 es también algo que retumba en nuestros corazones. Cristo es nuestro pastor. Y no solo nuestro pastor, nuestro buen pastor. Así que si el buen pastor nos lleva por un hospital, Él sabe lo que hace. Si nos lleva por un desierto, no es para matarnos. Él sabe lo que hace con nosotros. Y debemos descansar porque Él es bueno. Nunca cuando nosotros pasemos por el valle, entremos a preguntar, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo quisiera solamente estar en los pastos verdes. El líder sabe lo que es bueno para nuestras almas. En segundo lugar, los verdaderos creyentes son comparados con ovejas. ¿Por qué Jesús los compara con ovejas? Ovejas, no abejas. Parece, mas no es. Ovejas, no somos comparadas con abejas. Bueno, la alegoría es perfecta. La alegoría no puede ser más perfecta. El Señor es sabio. El Maestro es el propio Dios entre los hombres. Utilizó una figura, una alegoría, una comparación para referirse a sus discípulos de una manera perfecta. En primer lugar, las ovejas son conocidas por su obediencia hacia el pastor. ¿Usted ha visto una oveja que se va contra el pastor? ¿Quién se va a veces contra el pastor? Es el cabrito. O si alguien le da la espalda, el cabrito entra de una. La oveja no.
La oveja obedece al pastor. Primera característica de un cristiano verdadero: él será obediente a su Señor. Y las ovejas son obedientes por la naturaleza de este animal. Una oveja es mansa. Una oveja es dócil. Es un animal, podríamos decirlo así, humilde. Un tiempo atrás, cuando viajamos una vez al sur de Chile y se mató un cordero, y metiéndole el puñal en la garganta, no patalea. Siente el olor a la muerte y ahí está, tranquilo. Y nos dice la palabra, él, como un cordero, fue llevado al matadero y no reclamó. La figura entonces es perfecta. La oveja es dócil, es obediente, pero también dicen los estudios que las ovejas son porfiadas y a veces malhumoradas. La figura es perfecta. Porque a pesar que somos ovejas, no es que a veces somos porfiados. Porque si no fuésemos porfiados, o la oveja no fuese porfiada, no tendría sentido el texto que dice que todos andábamos descarriados como... ¿Y esta ovejita anda descarriada? Y de la parábola de las 100 ovejas, ¿no fue que una, qué pasó con esa? Se descarrió, porfiada la oveja. Así también nosotros somos una mezcla entre la obediencia y también a veces el carácter difícil, porfiados, tosudos, hasta que llega el pastor con su cayado y nos trae de vuelta. Las ovejas no se mandan solas, son lideradas por un pastor. La oveja se somete al liderazgo de su pastor. Y dice el texto, y ellas le siguen. La oveja es obediente. ¿Qué tal? ¿Somos obedientes al pastor? A nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que a veces también nos descarriamos y ahí va Él y nos trae de vuelta. No nos deja. Como nos conoce, sabe que está faltando una. Deja a las 99 y va a buscar la que está faltando. En segundo lugar, las ovejas tienen una relación estrecha con el pastor. Las ovejas son obedientes. Segundo, las ovejas tienen una relación estrecha con el pastor. La relación que tienen las ovejas es tan estrecha, pero tan estrecha, que hasta le conocen el timbre de la voz. Y ya se han hecho pruebas donde llegan personas extrañas y llaman al rebaño. Le gritan al rebaño, no pescan. No pescan, no obedecen, no levantan la cabeza. Pero basta que llegue el pastor y dé el grito, inmediatamente levantan la cabeza y corren hacia el pastor. Porque tienen una relación estrecha. La relación no es lejana. No es lejana. La figura es perfecta. Ellas conocen al pastor y también el pastor las conoce. Porque a veces uno puede decir, no, yo conozco al presidente de la República, yo lo he visto. ¿Y él lo conoce usted o no? No, yo conozco a tal persona, a tal figura. ¿Y esa figura te conoce? No sabe quién eres. Pero aquí la relación es estrecha. El pastor conoce a las ovejas conocen al pastor. Riley dice así, las ovejas tienen... ¿Y por qué
¿Por qué conocen? ¿Por qué las ovejas conocen la voz del pastor? Entonces Ray le dice sabiamente, porque las ovejas, este animal, tienen un instinto natural que las capacita a diferenciar lo verdadero de lo falso. Las ovejas no se dejan engañar. Las ovejas verdaderas no serán engañadas, porque ellas conocen la voz, el timbre de voz del pastor. A eso nosotros le podríamos llamar discernimiento espiritual. De tal manera que si una oveja verdadera conoce a Cristo y se congrega en una iglesia donde no se predica el verdadero evangelio, van a salir. Porque las ovejas tienen un discernimiento natural. Ellas dicen, sí, Él está hablando la verdad. Él está hablando lo que es verdadero. Está hablando el evangelio. Sí, eso es verdad. Pero cuando escuchan a otros, dicen, habla bien, habla bonito, tiene buena pinta. Pero ese no es el evangelio. Ese no es. Los falsos cristianos son engañados. Los verdaderos cristianos no pueden, porque conocen la voz del pastor. Alguien podría preguntarme, ¿cómo explica usted que en las iglesias que no se predica el evangelio estén llenas, estén abarrotadas de personas? Por un lado, ellas no conocen. Segundo lugar, estas personas escuchan un mensaje que les es conveniente. Y estos ladrones y salteadores, porque el lenguaje es fuerte, el lenguaje de nuestro Señor no es romántico, está llamando a un falso profeta de ladrón, salteador, y nosotros nos cuadramos atrás de nuestro Señor. Entonces, un pastor o un líder que no predica el evangelio verdadero es un ladrón. Entonces, él tiene ovejas, entre comillas, tiene ovejas que les conviene el mensaje que están escuchando, y por otro lado, ese pastor recibe la lana de esas ovejas que le conviene. Y es por eso que viven contentos, alegres y satisfechos. Pero una oveja verdadera no puede estar en un rebaño donde no se predique la palabra de Dios. Incluso se sabe que en esas regiones de Israel, de noche, habían pastores que juntaban en un redil a varios rebaños. Pero cuando llega en la mañana, un pastor determinado, y les habla a las ovejas, solo sus ovejas lo siguen. El resto queda todo ahí. No se mueven. Es imposible ser una oveja verdadera de Cristo y congregarse en un lugar donde no se predique el evangelio. Y si permanecen, es porque no son ovejas verdaderas. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Es impresionante. Una vez escuché la siguiente historia. Un reclamo de un grupo de hermanos hacia un pastor que yo conozco muy bien, piadoso y muy estudioso de la palabra. Y algunos hermanos se quejaban de que no entendían lo que el pastor decía, lo que el pastor enseñaba, principalmente lo relacionado con la doctrina de la justificación. Pero había un hermano en la propia congregación que no tenía, y estos tenían estudios, y este otro hermano no tenía estudios, era un hombre de trabajo. Y cuando el pastor exponía las escrituras, este hermano se conmovía y hasta lloraba. ¿Cómo es posible? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor y no pueden ser engañadas porque tienen esto que se llama discernimiento espiritual. Usted puede ir a cualquier lugar a veces por alguna situación, escuchar un mensaje, lo invitaron, estaba viajando, visitó una congregación y usted se siente a escuchar la palabra. Y usted va a notar la diferencia. Usted va a decir, sí, es fiel,
Sí, está predicando la verdad. Sí, es Cristo quien me está hablando. O solo habló de la familia y de todos los lugares que ha visitado en el mundo. ¿Qué me importa a mí sus hijos? ¿Qué me importa a mí cuántas lenguas habla? ¿De cuántos lugares ha visitado en el mundo? ¿Del nivel cultural que tiene? No me importa. Yo quiero que me hablen de Cristo. Que me hablen del Evangelio. Las ovejas, como tienen una relación estrecha y tienen un discernimiento espiritual, conocen la voz de su pastor. En tercer lugar, las ovejas pertenecen a un rebaño. Del versículo 10, del capítulo 10, del 1 hasta el versículo 18 aproximadamente, 16, aparece, no sé si se ha dado cuenta, 15 veces el sustantivo ovejas. 15 veces. Todas en plural. ¿Se ha dado cuenta, no? Siempre dice ovejas, ovejas. En nuestro texto aparece 5 veces el término, el sustantivo ovejas, no oveja. ¿Por qué? Porque las ovejas nunca andan solas. Las ovejas, que es otra característica, pertenecen a un rebaño. Las ovejas no andan sueltas, no andan por los montes y los valles y se pierden. Las ovejas pertenecen a un rebaño. Tienen un área donde se mueven. Están sujetas al liderazgo de un pastor. Y este sustantivo es utilizado en el plural, exactamente porque una oveja no puede vivir sin rebaño. No puede vivir aislada del resto. No existen ovejas secretas, agentes secretos del Evangelio. O ovejas ermitañas que viven en los montes, no quieren contacto con nadie. Si una persona ha sido convertida, necesariamente tiene que estar, tiene que ser parte de una iglesia local. Algunos días atrás alguien me dijo así: no, yo no quiero ser miembro de la iglesia. No quiero ser miembro de la iglesia porque eso me compromete y además que no veo eso bien en la Biblia, que uno tiene que ser miembro de una iglesia. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué entonces para qué tenemos el Nuevo Testamento? ¿Cómo se va a aplicar la disciplina? ¿Cómo se va a aplicar la disciplina a una persona? Una oveja, por naturaleza, tiene que estar en convivencia con otras ovejas. Es absolutamente necesario. No existe una oveja sin rebaño. No existen los creyentes ermitaños. Ahora, este ex ciego no andará solo. Él, lo que Jesús le está diciendo con esta alegoría, es que esta oveja ahora hará parte de un otro rebaño, del pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Usted conoce a alguien que llega tarde y antes que termine el culto, conoce a alguien así o no? ¿Para qué? Para que nadie le hable. Le molesta. Le molesta que le digan quién eres, de dónde vienes. Una oveja no tiene problemas con eso. Una oveja tiene que conocer. Y va un recado aquí, ¿eh? Hay gente que lleva a veces años y no se sabe ni siquiera los nombres de los hermanos. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Eso habla mal de ti, porque tú no conoces. Usted conoce a todos, por ejemplo, usted conoce a todos los hermanos de Concepción y no somos parte de una misma iglesia.
Ajá, es probable porque usted como anda en las montañas y no baja, no tiene comunión. Richard Baxter una vez dijo así: preocúpese, dude sobre su propia conversión. No piense usted que es una oveja cuando todo lleva a creer que no lo es. O como dijo Pink, ¿qué te hace pensar que tú estás rumbo al cielo cuando todo indica que tú vas en sentido contrario? Una oveja hace parte de una iglesia local y no es algo forzado, es una necesidad, es algo natural. Yo no estoy aquí, hermanos, porque yo soy pastor. Yo estoy aquí porque yo necesito estar aquí. Y cuando a veces por una enfermedad o por algún viaje no estoy, digo, empezó el culto, deben estar haciendo esto, deben estar haciendo esto otro. Porque uno hace parte de un rebaño. Y nos hace bien escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor. ¿Usted entonces ha notado que como oveja a veces quiere andar sola? No es que hay cínicos, no es que hay hipócritas. Bienvenido, siempre hay espacio para uno más. Dice MacArthur. No, es que la iglesia está llena de cínicos. ¿No? Me voy de la iglesia porque hay cínicos. ¿Y en el mundo no hay? En el mundo no hay cínicos y se ha ido del mundo, ¿no? Váyase al planeta Marte a vivir entonces. Una oveja tiene que ser parte de un rebaño y se somete dulcemente al liderazgo espiritual de nuestro pastor y de los líderes que Dios ha puesto. Si usted dice, no, es que a mí no me gusta. Tan sencillo como eso, tú no eres oveja. No, es que a mí no me gusta que me estén cargo hacia, no me gusta que me estén preguntando, no me gusta esto, no me gusta que me digan nada. No, yo quiero vivir solo. Tú no eres oveja. La oveja es obediente. La oveja es mansa. La oveja es humilde. La oveja, si se pierde, reconoce y vuelve. La oveja tiene que estar con el pastor. La oveja tiene intimidad con el pastor. La oveja ama estar con las otras ovejas. ¿O usted ha visto una oveja andar flirteando con un lobo? ¿Cuáles son tus mejores amigos? Unos cabritos. ¿Sabe que yo, como hombre, dicen algunos, he pensado colocarme unos par de aros, ponerme aquí unos par de ganchos, unos anzuelos, rayarme la piel? Son características de los cabritos. Las ovejas son obedientes, mansas, humildes, se someten a la autoridad y al liderazgo de nuestro gran pastor, que es el Señor Jesucristo. Termino con las siguientes preguntas. ¿Usted escucha al pastor o no? ¿Lo sigue? Porque dice la palabra que las ovejas lo siguen. No solamente, ¿de qué nos vale escuchar? Escucha, levanta la cabeza, escucha, baja la cabeza y sigue. Ahí mismo. Le siguen. Obedecen las órdenes. ¿Usted le obedece al maestro en lo que él nos pide y nos enseña en su palabra? ¿Usted camina en fe y en gozo con el rebaño del Señor? El rebaño es perfecto, ¿no? No es perfecto, pero es necesario. Y nos hace bien estar en comunión los unos con los otros. Así que el que llega atrasado y mientras uno está orando, al terminar ya está en la calle, para que nadie le hable, no hay ningún problema. No eres oveja. Tú aún no eres oveja. Puede ser cualquier otra cosa, menos oveja. Las ovejas del Señor andan juntas.
y se someten a la autoridad de nuestro Señor. Spurgeon decía, las ovejas del Señor tienen dos marcas. Se conocen porque tienen dos marcas. Tienen una marca en la oreja y una en la pata. Decía él, una marca en la oreja porque lo oyen. Y en la pata porque lo siguen. Así que si usted es rebelde a la voz del pastor, vamos a interpretar correctamente las cosas. Tú no eres oveja. Y el riesgo que corres es muy grande, demasiado. Y nosotros que tenemos a Cristo como nuestro verdadero pastor, debemos todos los días escucharlo, obedecerlo y seguirlo. Y Él nos cuidará de todo mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que podemos obtener de estos textos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra a nuestros corazones y que esta alegoría, Señor, pueda ser esculpida en la tabla de nuestro corazón y nos sometamos completamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a todos aquellos que han sido convertidos verdaderamente y que aquellos que aún no gozan de los privilegios del rebaño, no gozan del liderazgo espiritual de Cristo, puedan, Señor, ser convertidos y transformados. Transforma, Señor, a nuestros familiares, nuestros hijos, a nuestros padres, nuestros hermanos, cuántos sobrinos tan lejos del rebaño. Viven engañados a merced de un líder que los azota a cada día. Señor, te pedimos que tú puedas convertirnos a nosotros y también a nuestros familiares para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.